El contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radiolex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. Una herramienta eficaz para entender el mundo. Sátira, derecho y algo más. Pues bien, amigos, ¿cómo están? Su programa de siempre, Sátira, Derecho y algo más. Y pues bien, amigos, con un tema que se me hace medio álgido, medio complejo. Todavía está ahí con ciertos detalles que hay que cumplir. La famosa, una nueva ley, ya teníamos una ley anterior, la ley de extinción de dominio, pero se habla de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Pues como recordarán, viendo noticieros, consultando un poquito el Congreso, la Cámara de Diputados y demás, pues sabemos que el pasado día 25 de julio fue aprobado en lo general y en lo particular el dictamen que expide esta Ley Nacional de Extinción de Dominio, que de alguna forma establece ciertos mecanismos para que las autoridades puedan llevar a cabo la disposición, el uso, el usufructo, ojo, la enajenación y la ¿cómo decirlo de alguna forma? La capitalización de bienes que son arrebatados, me atrevo a decirlo así, arrebatados a particulares, que en teoría es por delincuencia, como puede ser el narcotráfico, ¿no? Pero ojo, me atrevo a hablar de particulares, no me atrevo de hablar de un un gremio, de un sector delictivo, ni mucho menos. Lo importante aquí es a quiénes se puede afectar y por qué se puede afectar al particular, ¿vale? Prácticamente esta ley se dictaminó, se aprobó en lo general con 291 votos a favor, 114 en contra y 5 abstenciones, ¿vale? Quedando pendiente simplemente que obviamente ya se turnó al Ejecutivo Federal para que a su vez lo publique en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué quiero decir con esto? La ley prácticamente ya está cocinada, ¿vale? Prácticamente ya está cocinada, simplemente tendremos que esperar, obviamente, la publicación de esta en el Diario Oficial de la Federación por parte del Ejecutivo para, obviamente, que comience su vigencia, ¿vale? Comentar dentro de esto que hay varias situaciones que se regulan o que derivan de esta ley. Importante, y me voy a concretar a que el pasado día 14 de marzo del 2019 de este año, ¿vale? Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador suscribió un decreto en virtud del cual se reforma el artículo 22 constitucional y la fracción 30 del artículo 73 de la Constitución. De aquí parte la creación de esta nueva ley, ¿vale? Ahora, me voy a permitir, nunca se me va a quitar esa muletilla, ¿vale? Pero bueno, trataré de quitármela. Que el artículo 22 se reforma para quedar en su parte medular de la siguiente forma. Me voy a permitir reproducírselos, leérselos para que vayamos entendiendo para dónde va esta situación. Dice el artículo 22, no se considera confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito.
Tampoco se considera confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación en favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. ¿Vale? La acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. Abusados con esto. Las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio al cumplimiento de esta función. La ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, disfrute, enajenación y monetización, atendiendo al interés público, y defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la destrucción de los mismos. Será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentran relacionados con investigaciones derivados de los hechos de corrupción, encubrimiento ilícito, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo con violencia. Aquí viene parte de lo bonito. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Luego dice, a toda persona que se considere afectada se le deberá garantizar el acceso a medios de defensa adecuados para demostrar la procedencia legítima del bien. Hasta aquí, parte de esta reforma constitucional, en el artículo 22, a juicio de su servidor, colma prácticamente todos los principios de legalidad, valga la expresión, la prevalecencia de los derechos humanos. Sí, de alguna forma está permitiendo y respetando propiamente los principios de presunción de inocencia, de debido proceso, en el cual obviamente nadie puede ser declarado culpable sino en virtud de un procedimiento sujeto en el cual se pruebe su culpabilidad, ¿vale? Y que este procedimiento obviamente se lleve de conformidad con las formalidades que establece al efecto la ley, ¿vale? Sin entrar yo al procedimiento penal como tal, pudiéramos advertir que la reforma constitucional es viable, es óptima, es sana, respetando los derechos humanos. Hasta aquí vamos bien. Nada más, la única salvedad que hago es, porque de aquí nace las facultades que va a tener el Ministerio Público. Recuerden que en términos del artículo de la Constitución se habla de que el Ministerio Público, a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal, será quien le corresponda ejercer la acción de extinción de dominio, ¿vale? Entonces, y obviamente este Ministerio Público se podrá auxiliar de cualquier autoridad, en cualquier tipo de orden de gobierno, para poder garantizar esto, ¿no? O sea, y atiéndase como tal en cuestión de los bienes sujetos a proceso de extinción, decimos los productos, rendimientos, frutos y accesorios de cualquier bien, así como el usufructo, enajenación o monetización de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente el Estado va a poder tener el uso, disfrute y ¿por qué no pasar a la disposición de los bienes? Es decir, pudiéndolos rematar, pudiéndolos vender, pudiendo de alguna forma darle uso propio para ¿vale? Hasta aquí vamos bien. Ahora, en términos de este decreto que estamos platicando, del 14 de marzo del 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se reforma de igual manera el artículo 73, estableciéndose la fracción, o reformándose la fracción 30ª
que es para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, así como la extinción de dominio como facultades del Congreso, ¿vale? Entonces, tengamos en cuenta que ya aquí en esta reforma se le está facultando al Congreso de la Unión para expedir la legislación. Ojo importante dentro de este decreto. Si nos vemos a los transitorios, que muchos cometemos el error de no leer los transitorios, se establece que obviamente este decreto de fecha, insisto, de fecha 14 de marzo del 2019, entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el día 15 de marzo, ¿vale? Pero el segundo transitorio de este decreto es muy claro al señalar que el Congreso de la Unión va a contar con un plazo de 180 días posteriores a la emisión de este decreto, es decir, posteriores al 14 de marzo del 2019, que sería marzo, abril, mayo, junio, ¿vale? Junio, julio, agosto, septiembre sería, ¿vale? Para septiembre, el plazo que tuvieran para expedir la famosa Ley Federal de Extinción de Dominio, ¿vale? Que obviamente en tanto se expide esta nueva ley, seguirá surtiendo sus efectos la ley de extinción de dominio que ordena, que se encuentra en este caso hasta ahorita vigente, ¿vale? Entonces, importante señalar que no hay ninguna cuestión que impida la expedición de esta ley, que les decía yo, ahora sí entrando a nuestro tema, les decía yo que el pasado 25 de julio, prácticamente lo que es la Cámara de Diputados ya aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, ¿vale? Aquí es donde viene el detalle de este famoso dictamen, ¿vale? En el cual se generan o se pretende establecer los mecanismos por los cuales las autoridades que lleven que puedan de alguna forma determinar o contar con la disposición, el uso, el usufructo, la enajenación o disposición de los bienes que sean, dice la justificación del dictamen, arrebatados de la delincuencia organizada, como puede ser inclusive el narcotráfico. Ahora bien, me surge, ya analizado toda esta situación y demás, hay ciertas situaciones que sí es importante que nosotros tengamos en consideración que lo que es esta ley de extinción de dominio, o lo que pretende ser esta ley, ¿vale? Desde mi muy particular punto de vista, recordarán el programa que hicimos con relación a la Ley de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, en el cual se hicieron muchos cuestionamientos. En este programa surge algo muy similar, o comentamos algo muy similar, en el cual primeramente se amplían las conductas, valga la expresión, delictivas o ilícitas por las que procede la acción de extinción de dominio. Es decir, además de los delitos que ya se contemplaban en el artículo 22 constitucional, que establecía de alguna forma por delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas, enriquecimiento ilícito, se plantea que se proceda a la figura con actividades relacionadas a la corrupción, ¿sí? Ok, con actividades relacionadas a la corrupción, al abuso de autoridad, al ejercicio abusivo de funciones, al tráfico de influencias, al cohecho, enriquecimiento ilícito, delitos cometidos por servidores públicos. O sea, se genera toda una expectativa dentro de esta famosa cuarta T, ¿vale? En la cual de alguna forma no va a agraviar propiamente nada más al servidor público, sino a los particulares. Pero bueno, sin tratar de dejar el tema corto, vamos prácticamente a nuestra primera pausa comercial y regresamos a su programa Sátira, Derecho y Algo Más.
No te apartes de Sátira, Derecho y algo más. Regresamos. Superarse no es solo tener un título en la mano. Superarse no es solo terminar una carrera. Superarse es ver más allá. Inscríbete en nuestros cursos totalmente especializados. Conócenos www.facultadjudicialdederecho.mx. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si te interesa conocer las noticias de actualidad con una mirada analítica, 1111 te ofrece lo mejor para que estés bien informado. No te pierdas los debates de 1111, todos los lunes a las 11:11 de la mañana. Existe una raza distinta de hombres y mujeres. Una raza que no se rinde, Que no descansa. que se autoexige, Seres con coraje. que no tienen miedo a equivocarse. Quizás se cansen, Quizás sientan que ya no pueden más y que es mejor rendirse, pero no lo van a hacer. porque somos una raza distinta. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Las cosas que emergen deben ser reconocidas. Y lo mejor sobre música, cine y cultura te lo presentamos en Ruta Emergente. Ruta Emergente. Todos los jueves a las 3 de la tarde. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser abogado. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de Derecho de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si buscas un lugar donde se toquen temas actuales que sean analizados y comentados con buenos argumentos, no te pierdas Familia, Sociedad y Derecho. Todos los martes a las 3:30 de la tarde. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo. Desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro. Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. Estás escuchando FJDT Radio Lex. Sigue escuchando Sátira, Derecho y algo más. Pues bien, amigos, regresamos aquí a su programa Sátira, Derecho y algo más. Y pues, importante platicar de esto. Si bien es cierto, tendremos que hacer o hacer una comparación entre lo que es el artículo 22 constitucional original, ¿vale? O decir, digo, no porque el otro sea pirata, ¿vale? Pero el texto anterior a la reforma que comentamos y el texto que se ha modificado, es importante establecer que sí hay cambios, o sea, sí hay cambios en los cuales de alguna forma entiéndase que la función del MP en relación a lo que es el proyecto de ley se está pretendiendo judicializar, ¿vale? ¿Qué entendemos por estos conceptos de judicializar el procedimiento de investigación? O sea, prácticamente ya no es meramente, o ya no sería meramente un procedimiento de investigación, de recabamiento de pruebas. Ya estaríamos entrando, obviamente, a otro tipo de formalidades que digo yo, sin entrar al punto de criticar la operatividad de estas reformas. Sí es importante que esta ley que está por salir
prácticamente como está el proyecto, y lo comento como tal, me voy a encargar de pasarlo aquí a la facultad para que a través de la página de Radio Lex les puedan distribuir. Prácticamente hay algo muy grave, señores, que a mí me preocupa. Y no me voy a meter tanto, porque digo, para estudiar la ley ustedes la podrán ver, ustedes la podrán valorar, ustedes sacarán su opinión, pero me atrevo a dar la mía. Aquí para todos ustedes compartir mi experiencia o mi postura. Dentro de todo lo importante de esto es que prácticamente se le está dando potestad a la autoridad de que hasta antes de que se determine mi culpabilidad o mi responsabilidad, ya la autoridad de alguna forma, bajo la perspectiva de esta ley de extinción de dominio, pueda disponer del bien. ¿Qué quiero decir? Acuérdense que hablamos del marco constitucional, y el marco constitucional considero que está viable. Que es ahora hablando de la ley, pues aquí es donde yo digo, ¿sabes qué? Si esto saliera como tal, o se aprobara como tal, es una ley que a mi juicio sería violatoria de un sinfín de garantías, un sinfín de derechos, dentro de lo cual me permito, y caigo en lo mismo, de decirles, ¿qué sucede si el Ministerio Público dice? Porque para esto tiene que ver, pero hago un paréntesis ahí porque ya me estoy debrayando, me estoy siguiendo. El Ministerio Público considera que puede, como si fueran alimentos perecederos, ¿vale? Ya se está riendo mi amigo Reyes en cabina, pero sí pude, mis clases de sílabas, pareciera que son alimentos perecederos, ahora sí lo dije bien, o que de alguna forma se puede afectar un bien y demás. La autoridad va a poder, o el Ministerio Público en este caso, va a poder de alguna forma generar esa extinción de dominio para obviamente como sanciones, como parte de la sanción del delincuente, ¿vale?, que se concierne en este caso, bajo esa premisa. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y desde mi muy particular punto de vista, y señores, lo pongo aquí en la mesa y escríbanos por favor al programa, Sátira, Derecho y Algo Más, aquí en Radio Lex. ¿No se estaría violando de alguna forma el principio de presunción de inocencia? O sea, para mí primero eres culpable y después me pruebas tu inocencia. O sea, estamos cayendo a lo que siempre criticamos del sistema mexicano, ¿no? De que tristemente criticábamos antes de esta reforma. Recuérdense que el principio de presunción de inocencia antes era un simple principio y que decíamos que se encontraba implícito en la Constitución. No se encontraba vigente. Si no mal recuerdo, fue por ahí de junio del año 2008, cuando se reforma la Constitución y se reconoce a través del artículo 20, apartado F, fracción primera, que se reconoce la presunción de inocencia ya como una garantía individual en ese momento. Hoy por hoy sabemos un derecho humano, ¿vale? Pero sí en determinado momento, sí, recuerden esa fecha, sí es importante tener en claro que ese principio, hoy por hoy, derecho humano, garantía individual, principio de derecho, principio fundamental, valga la expresión ya, cualquier persona, cualquier particular, tiene el innegable derecho de que se presuma su inocencia hasta que se pruebe lo contrario, ¿vale? Lo grave de esta ley no es que, o de lo que se propone como está en el proyecto, lo grave de esta ley no es que el Ministerio Público o las autoridades en algún momento digan, oye, ok, procedas a la extinción de dominio para asegurarlo al Estado. Eso no es lo grave. Lo grave es que el Estado puede de alguna forma disponer, ya sea vía su fruto, vía
valga la expresión, tener la posesión, la propiedad, disponer de la propiedad del bien, enajenarlo. Hablamos de monetizar, o sea, ponerle un valor, colocar el bien en el mercado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí, amigos? ¿Qué pasa? Aquí importante, y me voy a permitir balconearlo. Tengo uno de mis pasantitos aquí en la cabina y lo estoy invitando a que pase y me dé su punto de vista, ¿vale? Pero ya te aventé, mi Saúl, ¿eh? Entonces, importante que yo quiero resaltar a ustedes es ¿qué pasa? O sea, yo estoy sujeto a un proceso. Vamos a pensar, y voy a hablar de un inmueble. Estoy sujeto a un proceso y se genera esta aparente extinción de dominio por un supuesto delito contemplado en el 22 y substanciado el procedimiento que se pretende judicializar o como se vaya a llevar al final del día, lo que se pretende resultado, dado el resultado que se dé, vamos a pensar que salgo libre. Ojo, y no libre porque haya yo compurgado una pena, sino porque efectivamente acredité mi inocencia. ¿Qué pasó con el bien? Que digo, lo voy a decir coloquialmente, que ya me incautaron con el bien y me voy al extremo que permite la ley. ¿Qué pasa con mi bien que ya el Estado ya vendió? Ya lo vendió. Mi casa hermosa, que era la que me dejó mi mamá, etc., lo que tú quieras. Ya me la quitaron, ya la vendieron. Entramos a una responsabilidad patrimonial del Estado. Entramos a una responsabilidad civil. Ojo, aquí es todos los escenarios a los que nos puede llevar esto. Te estoy esperando, Saúl, ¿eh? Entonces, entramos a ese tipo de temas que son graves. Usted quería venir a cabina. Voy a hacer una pausa aquí, sin irme a comercial, pero usted quería venir a cabina, véngase a cabina, hombre. Entonces, fíjense qué importante, importante todo esto. ¿A dónde nos puede llevar? ¿A dónde nos puede llevar? Ahora, tenemos algo que es importante, que es el famoso debido proceso, ¿vale? Todas las autoridades nos van a llevar en determinado momento a un debido proceso. Tiene que hacerse de conformidad con la ley. Pero ¿qué pasa cuando precisamente esta ley secundaria me está dando la pauta a que el Estado lo pueda hacer, a que el Ministerio Público lo pueda hacer? Muchos dirán, oye, el Ministerio Público no está haciendo más que actuar en términos de ley. Sí, pero jerárquicamente no se nos olvida, amigos. Hay un principio de supremacía legal. ¿Qué pesa más? ¿Una ley secundaria que es esta federal o una ley en determinado momento máxime que tenemos la Constitución? ¿Qué vale más? No sé si por ahí ya te enfocamos. A ver, ¿qué vale más? Ese estudiante de Derecho, ¿qué vale más? ¿Una Constitución? ¿Esta ley? ¿Qué vale más? Bueno, primero, buenas tardes. Soy Saúl Benítez, trabajo con el licenciado Víctor Barros Pardilla. Estoy un poco nervioso. Y bueno, atendiendo a la pregunta, yo considero que prevalece más la Constitución. Y atendiendo al principio pro persona, se le va a brindar la mayor protección al gobernado, atendiendo a tratados internacionales, leyes específicas, leyes generales y Constitución. Ok, estamos bien ahí en la apreciación. Importante y recalcar aquí, tal como lo dice mi buen Saúl, que ya lo estamos subiendo al ruedo, precisamente la Constitución es nuestra ley suprema, ¿vale? De esa ley, todas las leyes que de ella emanen, que vayan en contra de ella, consecuentemente serán susceptibles de ser declaradas inconstitucionales.
Entonces, ¿qué pasa? Si decíamos por ahí, nuestro artículo 20, apartado B, fracción primera, que nos habla de un principio de presunción de inocencia, ¿qué pasa? Antes de ponle que me incautas el bien, ponle que extingues el dominio, sí, bien, de alguna forma, pero ¿por qué no mantenerse como un aseguramiento precautorio, ¿vale? Y no definitivo como lo están haciendo, o sea, realmente lo están haciendo definitivo al grado de que, ok, decía yo, se prueba tu inocencia en un procedimiento, pues ¿qué decíamos? O sea, ¿tú quisieras una casa diferente? Pues no. ¿O la que te quitaron? La que me quitaron, porque pues ya tienes tiempo viviendo en ella. Cierta identidad, ¿no? Hablemos lejos de lo económico, ¿no? Porque te podrán reparar, obviamente, tal vez hasta un costo más alto, si tú quieres, ¿no? Pero entramos a lo que yo decía, o sea, se conjugan una serie de factores que dices, ya tengo cierta identidad con mi casa, ¿no? Por un ejemplo. Ahora, la simple presunción de que tú cometiste este delito, o estos delitos que establece el 22, da pauta realmente para que pueda hacer esto el Estado. Es lo grave de esta ley. Entonces, todo tiene que llevar un debido proceso, y repito, a lo que decíamos del programa, todos dirán, o muchos legalistas querrán decir, no, oye, la ley lo prevé. Entonces, si la ley, en este caso, la nueva ley de extinción de dominio, prevé el procedimiento para, perdón la expresión o lo repetitivo para extinguir ese dominio, no hay ilegalidad. Eso diría el típico legalista, ¿no? Ahora bien, nosotros, partiendo del punto de vista constitucional y de los derechos humanos, decíamos, prevalece la Constitución, ¿vale? ¿Y qué dice el artículo 14? Nadie puede ser privado de sus bienes sino a través de un procedimiento seguido a través de un juicio, ¿vale? Hablamos de un acto privativo, acuérdate, digo, aquí lo comento para todos los amigos que nos escuchan, inclusive aquí puntualizándole al buen Saúl, no nos referiríamos al 16, que son actos de molestia. ¿Por qué? Porque propiamente en los efectos de esta ley no es un acto de molestia, ¿vale? Propiamente los efectos de la ley tendrían efectos restrictivos a la propiedad, ¿vale? De alguna forma te estarían restringiendo tus derechos de propiedad, ¿vale? Entonces, decimos, en términos del 14, pues queda prácticamente prohibido, ¿vale? Que la autoridad de alguna forma pretenda privarte de un bien. Entonces, y me voy a permitir comentarlo para nuestros amigos que nos escuchan. Dice el artículo 14, en su segundo párrafo, nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Entonces, partiendo de esta premisa, ¿qué entendemos por esto? Por el concepto nadie. En general diríamos por ahí, mi buen Saúl, todos, ¿estamos de acuerdo? Todos pueden ser privados de la libertad o de sus bienes, pero siempre y cuando se lleve a cabo un juicio. Voy a dejarlo por aquí, partidito un poquito el tema, para podernos ir a corte comercial, y regresamos, ¿te parece? Si regresamos ya en nuestra última pausa comercial, para cerrar un poquito el tema y de alguna forma dejar sentado el presente, lo que puede suceder con esta nueva ley, ¿no? Pues bueno, amigos, vamos a nuestro último bloque comercial y regresamos a su programa Sátira, Derecho y Algo Más. No te apartes de Sátira, Derecho y Algo Más. Regresamos. Desde el primer día te han empujado, te han enseñado el camino, te han impulsado a valerte por ti mismo, te han inculcado valores. Pero cuando creces, todo padre quiere que el hijo supere al maestro.
Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Inscríbete. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. ¿Estás interesado en todo lo que gira en torno a las leyes? Prepárate para escuchar Viernes Jurídico. Un espacio para mantenerse al tanto de la actualidad jurídica. Todos los viernes a la 1:30 de la tarde. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser contador. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de contaduría de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si buscas música fuera de lo convencional, no te pierdas Sonido Libre. Todos los viernes a las 11:30 de la mañana. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo, desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. FJDT Radio Lex. La justicia en la radio. Sigue escuchando Sátira, Derecho y algo más. Pues bien, amigos, me permito continuar con el programa y me permito enviar varios saludos, por favor, aquí a la señora Olivia Casís Curi y a la ingeniero Claudia Lorena Lara Barrón, Víctor, el licenciado Víctor González Castillo, que nos están viendo aquí en el programa. Les mando un cordial saludo a todos. Y pues bien, amigos, recordarles la invitación a que si les interesa cursar alguna licenciatura, ya sea en Derecho o Contaduría, acudan aquí a su Facultad Judicial de Derecho Tributario, ubicada en Revillagigedo número 108, en la Colonia Centro. O bien, si les interesa ampliar un poquito más su marco de conocimientos, pues bueno, ¿por qué no? Una maestría. Contamos con una maestría en Derecho Tributario, en Derecho Constitucional y Amparo, Derecho Penal Adversarial y maestrías en Derecho Familiar que se abrimos en septiembre y en Justicia Penal para Adolescentes. Y pues bien, amigos, continuamos con nuestro tema del día de hoy, esta ley que tiene sus detalles, tiene sus bemoles, sus peculiaridades que yo les comentaba por aquí. Importante, decía yo, el hecho de que el artículo 14, nos dice que nadie puede ser privado de su libertad o de sus propiedades. ¿Entiendes? En este caso que se está dando dos supuestos, digo, la libertad por la naturaleza o gravedad del delito, sin meterme al procedimiento penal, pues me queda claro que será con sujeción a proceso el auto de formal prisión, ¿no? Pero las propiedades, las posesiones o derechos, me voy concreto a las propiedades. Dice que no pueden ser privados de propiedades sino mediante juicio seguido ante los tribunales. ¿Vale? La Constitución no nos establece de alguna forma en qué etapa. Obviamente ya la Corte ha establecido que todo esto de juicio seguido ante los tribunales es prácticamente a la conclusión de una sentencia. ¿De acuerdo? O en tu poca experiencia que tú vas teniendo aquí, mi estimado Saúl, ¿es por sentencia o no es por sentencia? Es por sentencia. Ok. Entonces tenemos una sentencia. Y hasta que no haya una sentencia, no podríamos hablar de que la autoridad podrá privarnos de alguna forma de los bienes. ¿Vale? Obviamente, continuando con la lectura de este artículo constitucional 14, que es prácticamente lo que yo siempre les he comentado, tanto aquí en cabina, a todos nuestros amigos que nos escuchan, como a la gente que está conmigo, y no me dejarás mentir, es 14 y 16 son Padre Nuestro, ¿estamos de acuerdo? De memoria. De memoria, señores.
¿vale? Entonces, importante tenerlo aquí. Que esto sea mediante un juicio seguido ante tribunales competentes, ¿vale? Que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes con anterioridad al hecho, ¿vale? Vamos a pensar que ya esta ley de alguna forma se da o nace inclusive con antelación al hecho. Ahí voy a ponerme en el supuesto de que forzosamente me será aplicable esta ley de alguna forma de extinción de dominio. Pero lo grave de esto es que tiene que haber una sentencia, tiene que haber un procedimiento. Y lo que se está proyectando o se está previendo como parte importante de esta nueva ley de extinción de dominio es que la autoridad lo pueda hacer preventivamente. Cuando considere que el bien puede ser perecedero, ya me salió la palabra, perecedero, o bien que está en riesgo obviamente la subsistencia del bien, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, ¿qué te lo justifica? Decimos por ahí, digo, y sin ser yo penalista ni meterme en el área penal, y que en todo caso, si lo piden ustedes dentro del programa, me traeré un especialista en materia penal que nos arroje el tema, pero importante, si nosotros ya estamos bajo esta presunción, la autoridad lo está haciendo, pues sabemos que de alguna forma hay medios, lo que decimos que es la garantía de las obligaciones procesales, el típico de tendrás que venirme a firmar cada lunes, o no sé qué día sea, pero normalmente me recuerdo que eran, tendrás que venirme a firmar los lunes para asegurar que no te sustraes de la aplicación de la justicia y demás. Pero digo, hay medios. Ahora, máxime estos delitos normalmente son graves, ¿vale? Y no van a permitirte una libertad caucional. ¿Estamos de acuerdo? Prácticamente sujeción a proceso con formal prisión. Pero, ¿cuál es el riesgo? O sea, eso es importante. Lo grave de esto es que antes de que exista una sentencia, se le dará facultades al Ministerio Público para que el Ministerio Público pueda en determinado momento generar todo o llevar a cabo todo el procedimiento de extinción de dominio, ¿vale? Para que a su vez el Estado pueda de alguna forma, decíamos por ahí, tener la disposición, el uso, el usufructo, pueda enajenar, monetizar el bien, ¿vale? Entonces, simplemente nos vamos a monetizar y a enajenar, pues estamos hablando de que prácticamente ya entró a las arcas, ya entró al patrimonio del gobierno, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Del usufructo. O sea, ok, mientras estés en proceso, perdón la expresión, pues te jodes y yo tengo el usufructo del bien y puedo, si quiero rentarlo, por un ejemplo. Y yo, gobierno, obtengo una renta de tu bien. Perdón la expresión, si me iba a hacer una grosería, pero pues qué padre, ¿no? Digo, me queda claro que si esta ley entrara, en muchas partes de sus apartados se va a declarar inconstitucional. Y que si no, digo, para eso tendremos los amparos, ¿no? Pero importante también de esto, de los usufructos, o sea, ¿te vas a beneficiar todavía de mi bien? ¿Cómo se van a resarcir los daños? Esto no nos lo dice. Entonces, entramos a un cúmulo o a un trajín que va a ser importante, porque va a ser, así como en su momento, digan, ¿cuál es nuestro programa Sátira Hecho y algo más? Que vamos un poquito siempre al SAT, impuestos y demás, pues prácticamente, de alguna forma, así como luego platicamos que, oye, se han satanizado de alguna forma las outsourcing, ahorita el 69B, de alguna forma, pues prácticamente le estás dando herramientas a la autoridad de que todo te lo voy a presumir como
un delito tipificado en el 22 o cuando una conducta se encuadra en el 22, directamente voy a decir, ¿sabes qué? Me voy a la extinción de dominio y adiós. Digo, me queda claro, Saúl, y te aquí cabina para que pierdas el nervio y demás. Sin ser abogado, digo, y eso con el respeto hacia nuestro radioescuchas lo comento, ¿no? Digo, estás estudiando por algo, o por algo estás en mi despacho, ¿no? Pero importante, sin caer en el punto de, ok, soy un abogado y demás, y como tal, ¿qué impresión te causa esto? Pues me aterra, porque todavía ni se publica y ya estamos viendo todas las deficiencias que presenta la ley. Otorgarle las facultades hacia el Ministerio Público es muy riesgoso. Y más si no llegamos a un fallo en el cual se diga, ok, eres culpable, cometiste el delito y el procedimiento esté conforme a la ley. Ok, y digo, tal como lo comentas, ¿no? O sea, lo grave va a ser cuando, si llevamos el procedimiento, se acredita la inocencia del particular, ¿no? Y tu bien ya pudo haber sido vendido. Rentado, vendido. Vendido, deja rentado, ok, rentado, te lo regreso, ¿no? Pero vendido. O sea, eso es lo grave. O sea, ¿dónde queda el nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario? Esos son temitas que empiezan a poner en mella en los particulares. Comentaba yo aquí en otro programa, recordarán todos ustedes, cuando la Ley de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que comentábamos un ejemplo con lo que era el arrendamiento, ¿no? Que el arrendador tenía casi que asegurarle al arrendatario que no él se iba a quedar en la calle pobrecito por pagar rentas, ¿no? O sea, de esas cosas que a veces dices, ¿cómo se te pueden ocurrir leyes? Digo, no critico al gobierno, pero ¿cómo se te pueden ocurrir leyes a veces con tan cierto grado de lo absurdo, ¿no? Lo irónico. Aquí es grave, sí es grave. Si analizamos la reforma constitucional al 22, sí pretende de alguna forma judicializar el procedimiento, sí, pero no va a, o no dan la, ¿cómo decirlo? Permisibilidad, o cómo decirlo, no se me fue la palabra, como dar la facultad o dar la pauta a que el Ministerio Público pueda hacer esto, ¿vale? Porque obviamente el artículo 22 sí nos dice que debe llevarse el procedimiento, acreditarse la culpabilidad, pero de alguna forma no me está diciendo nada más. Digo, para eso es la ley, ¿vale? Para eso se reformó el 73 fracción 30 de la Constitución, en la cual se le da la facultad al Congreso para establecer las leyes o emitir las leyes en relación a la extinción de dominio. Pero aquí viene el pero. Esa ley va más allá de, y pareciera que a nuestros legisladores se nos olvida que hay un marco constitucional. Digo, dirían muchos abogados, pues bueno, más trabajo, sí, más trabajo, pero menos Estado de Derecho, ¿vale? Por eso dije, este programa es una crítica, pretendo, sana, ¿vale? En la cual lo único que busco es dejar evidencia o de poner ante todos ustedes precisamente dónde está el Estado de Derecho. Nosotros como abogados siempre vamos a tratar de hablar del Estado de Derecho y que prevalezca el Estado de Derecho y el Estado de Derecho y el Estado de Derecho y la esfera jurídica al particular y que todo sea acorde a la ley, ¿vale? Aquí, desde mi punto de vista, digo, lo irás viendo tú en tu práctica profesional, que bueno, dejo en la mesa dónde queda el Estado de Derecho con estas leyes. Y pues bien, amigos, prácticamente de esta forma se va el programa del día de hoy. Regresamos el próximo lunes. Recuerden, ya 2 emisiones. Y agradecerles su tiempo, su espacio, la confianza que tanto ustedes que me escuchan me han dado a lo largo de estas emisiones, y sobre todo a la Facultad Judicial de Derecho Tributario que cree en su servidor y me ha dado la oportunidad de aventurarme con un programa más que es el área de comercio. Y le agradezco mucho, en especial al licenciado Manuel Larios, Pedro Larios,
que creen en el servidor. Y les agradezco muchísimo, y sin antes olvidarme de mandarle mis mejores deseos a la señora Susi, que se me mejore, que se encuentre mejor, y primeramente Dios la ha de ver corriendo, ¿vale? Y pues bien, amigos, nos vemos la próxima semana. Mi estimado Saúl, nos vemos. Se te va a quitar el miedo. Poco a poco. Poco a poquito, ¿vale? Y pues bien, amigos, nos despedimos y bonito fin. Estimado Reyes, gracias por todo el apoyo el día de hoy, con 2 programas más. Muchas gracias. Estamos bien. Hasta luego, amigos. ¿Quieres saber más? Tendrás que esperar. Esto fue Sátira, Derecho y algo más. Las cosas que emergen